Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el límite notable del número e y lo vamos a hacer de una forma práctica y vamos a hacer para ello dos ejercicios. Uno un poquito más complejo y el primero que va a ser un poquito, más sencillo. Pero vamos a ver qué metodología tendríamos que emplear cuando trabajemos con este tipo de límite, o qué tips tendríamos que tener en cuenta, cómo lo podríamos reconocer cuando estamos en presencia de este tipo de límite. En principio vamos a recordar que el límite notable E tenía esta forma. Límite para x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre x todo a la x. Y decíamos que esto en principio parecía ser una indeterminación porque era como que al 1 le sumábamos algo muy pequeño y lo elevábamos a algo muy grande. Por lo tanto, esto dependía qué influencia tenía este sobre este, este y este sobre el 1. En función de eso, era que esto podía llegar a tender a 1, o podía llegarse a dispararse al infinito, ya que la variable x tiende al infinito. Se puede comprobar que esto ni sucede una cosa ni la otra, sino que tiende a un número irracional, que es aproximadamente 2,71 y muchos numeritos más, por lo tanto es un número irracional, y ese número irracional se lo denomina con la letra E minúscula. Bien, entonces en principio, cuando nosotros tengamos un ejercicio donde nos dan en ese ejercicio, tiene una forma, hay un paréntesis con algo elevado al infinito, y por el otro lado tenemos que tener un 1 más algo muy pequeño, y la variable tiende a infinito, es probable que estemos en presencia de algún límite, de este límite notable. Ocurre que a veces, depende de la complejidad del ejercicio, no está expresado textualmente así, y a veces está un poco más disfrazado esa expresión, y a veces no podemos visualizar si realmente dónde está el número E. Pero bueno, una pista sería chequear donde, como decíamos, si tenemos un 1 más algo y todo elevado a algo que esto es infinito, es muy probable que ese ejercicio de límite se resuelva a través del límite notable. Vamos a ver un ejercicio, como decíamos, muy sencillo, y vamos a ver cómo lo podemos pensar ese ejercicio. Miren, supongamos que tenemos esta función límite de n que tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la 3n. Lo primero que tenemos que tener en claro, como decíamos, que la variable tiene que en principio tender a infinito. Tiende a infinito. Y luego tenemos que tener una expresión que responda de alguna manera a esta expresión. Si ustedes se fijan en esta expresión, tenemos la variable, aquí volvemos a repetir exactamente la misma variable, y aquí volvemos a repetir exactamente la misma variable. ¿Qué quiero significar con eso? Que si aquí tenemos x, aquí x y aquí x, podríamos aquí tener Pepe, Pepe y Pepe. O podríamos tener 5x, nuestra nueva variable, 5x y 5x. O nuestra variable podría ser el logaritmo del seno de x aquí, el logaritmo del seno de x aquí y el logaritmo del seno de x aquí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para que sea el límite notable tenemos que respetar esta estructura fielmente. O sea, acá tenemos que tener un 1, acá tenemos que tener más, algo que tiende a 0, y algo que tiende a infinito, con la variable tendiendo a infinito. Si no respeta esta estructura, no podemos asegurar que ese ejercicio que nos dan sea el límite notable E o algo que se parezca al número E. Si lo miramos aquí, esta estructura es bastante parecida a esta, si bien no es igual. ¿Por qué es parecida? Porque, como habíamos dicho, n tiende a infinito, x tiende a infinito, por lo tanto nuestra variable aquí se llamaría n. Aquí tenemos un 1, que corresponde con este 1, 1 sobre n, 1 sobre x, o sea, esta parte y esta estaría perfectamente respetando esta estructura. El problema lo tenemos acá en el exponente, que acá tenemos 3n y acá x. Si nosotros, este 3 no existiese,
obviamente este sería el número E, sería exactamente igual que este ejercicio. Pero aparece el número 3. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que hacer que, entre comillas, se nos desaparezca ese número que nos está molestando, que es el 3. ¿Y cómo lo hacemos desaparecer, entre comillas? Aplicando alguna forma lógica similar a como hacíamos cuando teníamos seno de x sobre x, el otro límite notable. Si a veces nosotros, en vez de tener x, queremos que tuviésemos 4x, un artificio matemático es multiplicar y dividir por 4 a la x. El 4x es agruparlo por un lado y el 4 sacarlo afuera. Y de alguna manera nos apareció ese 4 que lo estábamos necesitando. Lógicamente, podemos hacer cualquier artificio matemático, el que se nos ocurra, en la medida de respetar las propiedades matemáticas, y por otro lado que no me cambie la ecuación original. O sea, si yo tengo una ecuación original y la multiplico por 3, no puedo multiplicarla por 3 y dividirla por 4, porque estoy cambiando la ecuación. Si la multiplico por 3 y la divido por 3, es como si la estuviera multiplicando por 1, no lo cambio. Si le sumo 2, después no lo puedo restar 3. Si le sumo 2 porque necesito que aparezca ese 2, pues le tendré que en algún lado restar el 2 para que no me cambie la estructura. Siempre, obviamente, tenemos que respetar esa lógica. Bien. Aquí uno podría pensar, bueno, esto 3 por n es como si todo esto fuera elevado a la n, todo elevado al cubo. Si lo pensamos de esa manera, en vez de pensarlo como 3 por n, podríamos pensar que este paréntesis multiplicado por n aparece 3 veces, elevado al cubo. Y acá, en realidad yo aquí tendría que haber puesto un corchete y un corchete aquí, simbolizando que el límite se lo estoy tomando a toda esta expresión. Acá eso no lo he puesto, que lo vamos a poner porque sería lo correcto. Yo aquí tendría que poner un corchete y cerrar aquí el corchete. ¿Estamos? Bien. Entonces ahí queda claro que yo lo que en realidad estoy expresando es que mi límite afecta a todo esto. Como el límite acá tenemos un producto y acá otro producto, que aquí le tendríamos que haber puesto, para ser coherente con lo que está allá, un puntito. Como esto es un producto, el límite del producto es el producto del límite. A veces soy repetitivo con ese tipo de propiedades, pero es muy importante que si las cumple, que uno la aplique correctamente. En este caso, el límite del producto es el producto de los límites. ¿Y por qué lo digo? Porque después vamos a ver el próximo tema, que es la derivada, y no vamos a poder decir lo mismo, no vamos a poder decir que la derivada del producto es el producto de la derivada. Y vamos a ver que eso nos trae unas complicaciones terribles. Bien, pero ahora no estamos en ese caso. Por suerte, el límite del producto es el producto de los límites. Por lo tanto, este límite lo puedo distribuir en cada uno de estos productos. Puedo poner límite de esto, por el límite de esto, por el límite de esto. Esto ahora sí es exactamente la expresión de esto. Esto es lo mismo, y esto es lo mismo. Por lo tanto, tenemos E por E por E, y tenemos resuelto nuestro problema. Bien, veamos ahora un ejercicio un poquito más complejo, que es el que está en la página 125, ejercicio 1. Antes de explicar este ejercicio, vamos a hablar un poquito y vamos a extender un poco el concepto de E. Recién a E habíamos dicho que era igual a, acá está, no se alcanza a ver, bien, era x, n o la variable que querramos, de 1 más 1 sobre n a la n, cuando n tiende a infinito. ¿Recuerdan? Bien. Podemos nosotros a veces, en otros textos, a veces lo van a ver un poco modificado esto, y a veces es bueno tenerlo presente esa modificación porque nos simplifica algún tipo de razonamiento en algún tipo de ejercicio.
que es hacer un cambio variable acá. En vez de pensarlo en n, la puedo pensar en x. Entonces yo digo que n es igual a 1 sobre x. Voy a reemplazar la variable n por x, y también tengo, no nos olvidemos, que reemplazar la variable que tiende a lo que sea acá. Por lo tanto, como habíamos dicho que x era 1 sobre n, o n igual a 1 sobre x, como ustedes quieran decir, si n tiende a infinito, x por ende va a tender a 0. Porque n, cuando tiende a infinito, va a ser igual a 1 sobre x. Por lo tanto, sí o sí, x va a tender a 0. Por lo tanto, acá pongo, reemplazo la variable, pero cambio mi límite para el cual estoy calculándolo. Que es, acá era infinito, y acá ahora lo empiezo a calcular a 0. Luego, como n era 1 sobre x, esto me queda 1 sobre x, lo paso acá arriba, me queda 1 más x. Y acá, como n era 1 sobre x, lo reemplacé. Por lo tanto, la expresión esta es equivalente al número e. En vez de pensarlo, por ejemplo, en esta variable n, la puedo pensar en una variable x, con el límite que tiende a 0, de 1 más x, todo a la 1 sobre x. ¿Sí? Son las dos expresiones que son tanto válidas esta como esta para calcular el límite del número e. Bien. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar en este ejercicio. 1 menos 1 sobre n cuando n tiende a infinito. Si nosotros nos referimos y miramos esta expresión, que era la original que nos habían dado, vemos que acá tenemos varios inconvenientes. En primer lugar, n tiende a infinito. Ese no sería un inconveniente, porque acá lo tenemos. Tenemos un 1 acá, que respeta esto. Tenemos una n acá. Acá tenemos un 1 sobre n. Un 1 sobre n. Pero el problema está acá, en este signo. Acá tenemos un menos, y acá tenemos un más. Por lo tanto, esto no sabemos en principio lo que es. Tendríamos que trabajarlo un poco para lograr aseverar y encontrar un resultado coherente. Para ello, lo que hacemos un cambio de variable, como habíamos dicho aquí. O sea, reemplazo la variable n por la x, donde x va a ser 1 sobre n. Si es así, ahora x tenderá a 0, cuando n tiende a infinito. Aquí me queda 1, y como 1 sobre n era x, acá me quedará 1 menos x, y acá me quedará 1 sobre x. ¿Estamos? Esto tendría que ser igual a esto, para que acá pudiéramos aseverar algo acerca de esto. Pero ocurre que pasa algo similar. Es muy parecido a esta, pero tenemos el mismo problema que antiguamente, en el signo este menos, que acá también es más. Entonces vamos a expresarlo de otra manera. Vamos a hacer un nuevo reemplazo. Esto lo puedo pensar así, como 1 más paréntesis menos x, o sea, que esto es lo mismo que esto, nada más que acá está más, de alguna manera, mejor visualizado, que mi variable ahora sería menos x. Y aquí tenemos 1 sobre x, pero esto lo puedo pensar como que lo multiplico y lo divido por menos 1, que es lo que decíamos hoy. Yo puedo a una expresión multiplicarla por 1 y no me cambia mi expresión original. Yo aquí no cambié mi expresión original, sigo manteniendo 1 sobre x. Por lo tanto, esto lo puedo pensar como 1 por menos 1 dividido menos x. Obviamente que esto es lo mismo de poner 1 sobre x. O sea que esta expresión es exactamente igual que esta, y es exactamente igual que esta. Bien, nosotros recordemos que lo que tenemos que nosotros resolver es esta. Pero lo que vamos a hacer, a través de cambios de variables, resolvemos esta, y como esta es igual que esta, de alguna manera la que estamos resolviendo es esta, que es la que nos interesa. Sigamos con esta, que es la que momentáneamente tenemos a mano. Esto lo puedo
Todos estos pasos que estoy haciendo, lo estoy haciendo uno a uno, que como siempre decimos, obviamente, cuando ustedes empiezan a tener más destreza, muchos pasos de estos los van a obviar, pero es bueno saber los pasos que estamos obviando para no cometer errores, porque muchas veces esos pasos que se obvian son la fuente de errores. Bien, volvamos. Tenemos esto. Esto lo podemos pensar de esta manera. Si yo digo que z es igual a menos x, reemplazo mi variable. Cuando x tienda a 0, z también va a tender a 0. ¿Estamos? Porque lo único que esto va a tender a 0 por la izquierda y esto va a tender a 0 por la derecha. Pero tiende a 0. Perfecto. Acá pongo 1 más z, porque menos x era z. Y esto sería 1 sobre z positivo. 1 sobre z positivo. Y este menos lo pongo aquí. ¿Sí? Afuera. Este paréntesis, esta llave, la tendría que haber puesto aquí. Para entender que yo hago el límite de todo esto que está acá. Bien. No lo puse porque no tengo lugar, se me agranda mucho toda la expresión. Pero yo en realidad, acá es como que salté un paso o dos. Porque esta llave la tendría que haber puesto acá. En otros pasos, lo que tendría que haber hecho es esta expresión, la que estaría dentro del corchete, de la llave, ponerla como 1 sobre todo esto que está acá, por este menos. Entonces, ¿qué me quedaría? El límite de ¿qué? De 1 dividido todo esto. Eso es un cociente, pero como el cociente de los límites es el límite del cociente, puedo poner límite de 1 dividido el límite de todo esto. Bien. El límite de 1 cuando z tiende a 0 es 1, dividido el límite de esto cuando z tiende a 0. ¿Esto cuánto vale? E. Por lo tanto, me queda esta expresión igual a 1 sobre E, que es E a la menos 1. Entonces, hemos probado que esta expresión es E a la menos 1. Fíjense cómo un pequeño signo aquí me cambia totalmente la expresión. Me pasa de ser E a E a la menos 1. Bien, vamos a ver otro ejemplo, que está en la página 125, ejercicio 3, donde aquí tenemos x que tiende a infinito. Acá tenemos, perdón, este es el mismo que habíamos hecho hoy. 3a por n, acá lo ponemos como n a la 3, bueno, no lo explico porque es el mismo ejercicio que hice recién, no me había dado cuenta que acá ya lo había hecho. Bueno, estos son dos ejemplos. Luego también tengo algunos ejemplos subidos al Classroom de otros ejercicios un poquito más complejos, que ahí están especificados tanto la página y el ejercicio al cual se refiere.